Estamos hablando acerca de lo importante que es cambiar nuestra manera de pensar. Y todos, de una u otra manera, en algún momento y quizás hasta el día de hoy, sufrimos desilusiones. A ver, digan todos, desilusiones. ¿Cuántos han sufrido desilusiones? Todos en la vida. Porque siempre tenemos una expectativa, ¿no? Esperamos lo mejor de los demás. Esperamos lo mejor de nuestros hijos, ¿sí o no? Y de pronto nos desilusionan. Tenemos un enamorado, una enamorada, esperamos lo mejor de ella o de él y después nos desilusiona. Todos por eso de una u otra manera vamos a ser desilusionados. El problema no es si nos desilusionamos. El problema es cómo enfrentar las desilusiones de la vida. Dígale que está a tu costado, te van a desilusionar. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 75. Mateo 26, 75 dice la palabra de Dios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Primera de Juan 21, 17. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Digan todos, desilusiones. Las desilusiones van a venir de una u otra parte. Nuestros padres fueron los primeros que nos desilusionaron, ¿sí o no? Nos hicieron promesas que nunca cumplieron. Nuestros hermanos también nos desilusionan, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido desilusionados por sus hermanos? Muchas veces nuestros padres le daban lo mejor, le prefería incluso, y después desilusiones. Todo en la vida siempre, hasta yo te voy a desilusionar. La cosa no es que te desilusionen o no, es cómo tú enfrentas esa desilusión. Porque hay algunas personas que se quedan estancados ahí, en ese momento. Mi papá no me cumplió una promesa y hasta el día de hoy sigues igual. No creeré en nadie más. No creo en los hombres, no creo en los padres. Y ahí estamos. Dice, para progresar hacia el gran futuro que Dios tiene para usted, tiene que aprender a sobreponerse a las desilusiones de la vida. Digan todos, sobreponerse. Para que usted avance hacia el gran propósito que Dios tiene para usted, tiene que aprender a ¿qué? Sobreponerse a las desilusiones de la vida. No se quede estancado, no se quede ahí en el fango, dando vuelta. Tiene que sobreponerse y seguir adelante, seguir el camino, porque la vida todavía continúa. Amén. Dice, las desilusiones pueden representar obstáculos, pero debe asegurarse de que usted ha tratado con esta área antes de tomar el siguiente paso. Es decir, tenemos que tratar esa área. Número 1, tenemos que considerar que no hay ser humano perfecto. Dígale que está a su costado, yo no soy perfecto. Y mientras no seamos perfectos, vamos a fallar. El problema es que nosotros vivimos una ilusión. ¿Qué es lo contrario de ilusión? Desilusión. Ese es el problema. Te casas con el hombre perfecto, la mujer perfecta, mis hijos son perfectos, ¿no? Pero tenemos que entender que no hay persona perfecta. Dígale que está a su costado, no hay nadie perfecto.
Por lo tanto, mientras seamos imperfectos, vamos a fallar. No es mi intención desilusionarle a ustedes. No es mi intención desilusionar a mi esposa. No es mi intención ni menos a mis hijas. Pero no soy perfecto. Tarde o temprano, alguna actitud, unas palabras, falta de compromiso, falta de responsabilidad, estoy en mi cuarto de hora y puedo desilusionar a cualquiera. Pero tampoco a mí no termina mi vida. Si yo he desilusionado a otros, tampoco diga, ya no sirvo para nada, ya mejor me echo al abandono. Tampoco. Tengo que reconocer que no soy perfecto. Y bueno, tengo que restaurar. Pido perdón, disculpa a las personas que he ofendido, que le he fallado. Perdóname hijo, perdóname hija, perdóname esposa, perdóname esposo. Soy humano, he fallado, lo reconozco. No hay vueltas que darlo. Asumo mi responsabilidad y si hay algo que tengo que hacer para resarcir esto, estoy dispuesto. Eso es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando tú reconoces y estás dispuesto a resarcir. ¿Qué es resarcir? Reparar el daño hecho. De repente mi esposa ya, entonces ahora para resarcir esto yo quiero saber tu clave de tu Facebook. Entonces, si yo realmente estoy arrepentido, caballero nomás, porque yo quiero que ella vuelva a confiar en mí, ¿sí o no? Y si a alguien no le he pagado, ¿qué tengo que hacer? Pagarle para que vuelva a confiar en mí y poder picarle más, no. Sino para que recobre la confianza, ¿no? La confianza. Entonces, miren, todos de una u otra manera. El problema ilusiones. Seamos honestos, todos enfrentamos la desilusión de vez en cuando. No importa cuánta fe tenga o qué buena persona sea, tarde o temprano algo o alguien sacudirá su fe hasta sus fundamentos, ¿no? No importa cuánta fe, cuán entregado. A veces, miren, nosotros pensamos y ilusionamos que una persona que está fiel a Dios tampoco nos puede desilusionar. Y tampoco es así. Somos humanos. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras que respiremos, necesitamos de Dios. Y vamos a fallar. Lo han hecho grandes predicadores. Por eso nos duele cuando caen grandes predicadores, se levantan escándalos, porque son humanos. Y mientras seamos humanos vamos a fallar. Puede que sea algo sencillo, como no recibir un ascenso, no lograr concluir una venta grande, no obtener el préstamo para comprar la casa de sus sueños, o quizás una relación matrimonial que se deshace, la muerte de un ser querido o una enfermedad incurable. Todas estas cosas nos traen desilusión, ¿no? Pero la vida continúa. Dios quiere que nosotros vivamos, como decía Víctor, una vida plena. Amén. Y mientras vivamos aquí en la tierra, tenemos por eso que aprender y Dios nos da la clave a través de su palabra. Dios nos da la clave a través de su palabra para vivir ese tipo de vida plena. Como vemos nosotros, ¿Jesús fue desilusionado o no? Uf. Y aquel todavía que le prometió, no, Señor, yo jamás te voy a negar, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿No? Estos incircuncisos te pueden negar, pero yo jamás. Uf, chochera, yo soy contigo, ¿no? Mi brother, la vida doy por ti. 3 noches después, no lo conocía, ¿no? Desilusión. Pero también algo interesante que podemos ver, cómo Jesús reacciona ante la desilusión de su amigo. ¿Qué hizo? Jesús ya había resucitado y fue al encuentro de los apóstoles. Y ahí se da el caso cuando ellos dicen que cuando Jesús murió, ellos volvieron a su labor natural, cotidiana. Se fueron a pescar los que eran pescadores. Y Jesús los va a encontrar. Y entonces le dice, vengan, ya tengo hay varias, en varios evangelios hay diferentes escenas de eso. Algunos dicen que es el momento cuando Jesús fue caminando sobre las aguas.
Otro dice que es el momento cuando Jesús le dice, Pedro, pesca ahí, echa la otra red. Bueno, la cosa es que ellos se acercan a donde estaba Jesús, dijeron, es un fantasma, ¿no? Y Jesús ya había preparado trucha a la parrilla, ya tenía el alimento en la playa, le dice, vamos a compartir, vamos a comer, ¿no? Y ¿cómo se imaginan que estaría Pedro? ¿Cuál sería su actitud de Pedro? ¿Cuál es la actitud de una persona que ha desilusionado? Pedro de lejos nomás estaría ahí, ¿no? Palteado. ¿Sí o no? Estaría palteado Pedro. Que yo le negué, ¿no? Pero miren, ¿qué táctica usa Jesús? Jesús no lo hace públicamente, no lo corrige públicamente, sino a un costadito. En un momento, mientras otros estaban distraídos comiendo su pescado, se acerca seguramente de Pedro, lo lleva a un costadito, ¿no? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya su conciencia de Pedro empezó, ¿no? ¿Sí o no? Pedro, ¿me amas?, le dice Jesús. Pedro, palteados, ¿no? Le diría, sí, Señor, sí te amo. Y 3 veces, así como le negó, así 3 veces más, para restaurarle su confianza. Pero Jesús nunca lo vio como, tú eres Pedro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Te acuerdas, compadrito? Lo que me prometiste, ¿no? No, Jesús no, trató siempre de guardar la autoestima de Pedro. Y esa debe ser nuestra actitud, ¿no? Ante las personas que a veces nos pueden desilusionar. A veces la gente, cuando es sincera, sí siente la carga, pero a veces le falta el valor. Miren, me ha pasado con muchas veces, ¿no? Algunas personas me han desilusionado porque me prometieron pagar y no me pagaron, por ejemplo. Y ya sabemos cómo es la actitud de una persona que está en falta, ¿no? Siempre se esquiva, se hace los locos y no actúa de manera normal. Entonces, para que se acabe todo eso, yo he tenido que acercarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? ¿Sabes qué? Mira, quiero hablar contigo, ¿sabes? No. ¿Estás escuchando? Las cosas materiales se pueden recuperar y Dios nos puede dar mejores cosas. Por eso tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder restaurar. Punto B dice, vencer las desilusiones y soltar el pasado son 2 lados de la misma moneda. Baja un poco el volumen, por favor, de acá. Vencer las desilusiones y soltar el pasado son 2 lados de la misma moneda. Especialmente cuando usted está desilusionado consigo mismo. Cuando hace algo equivocado, no lo guarde ni se castigue por ello, sino reconózcalo, pida perdón y siga adelante. Sea pronto para soltar sus errores y fracasos, sus heridas, su dolor y sus pecados. Para poder vencer las desilusiones tenemos que soltar el pasado. Miren, a veces nosotros mismos nos desilusionamos de nosotros mismos, ¿no? Como dije la semana pasada, hay personas que no se aguantan ni a sí mismas, ¿no? Y es verdad, porque a veces nos desilusionamos de nosotros mismos. Como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que no quiero hacer, hago. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mira, ahí demuestra que Pablo estaba desilusionado consigo mismo, porque tenía buenas intenciones, pero fallaba. Él quería ser un hombre perfecto, ¿no? Y yo creo que como Pablo no ha habido nadie, pero sin embargo también fallaba. Pero eso no lo incapacitó para decir, no sirvo para esto, mejor ya renuncio, mejor ya no puedo, mejor ya no sigo. No, él reconocía sus errores, reconocía su falta, pero seguía adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Si te has desilusionado de ti misma, de repente, por ejemplo, a veces en un momento de ofuscación dices unas palabras hirientes a alguien, que tú jamás lo has pensado, pero se te salió en ese momento, ¿no? Y muchas veces ya ahí nos quedamos nosotros.
separación. Esa palabra nos ha separado, nos ha dividido. En vez de reconocer, caramba, yo no quise hacer eso, le voy a pedir perdón a esa persona que dije esa palabra, no lo pensé, le voy a pedir que me perdone. Y si no te perdona, porque la gente quiere que, ¿por qué no te perdona alguien? ¿Sabes por qué? Porque quiere que te quedes estancado allí. Quiere que te quedes ahí, ahí, mantenerte toda tu vida ahí. ¿Sabes qué? Si tú pides perdón a alguien por algo incorrecto que hiciste y esa persona no te perdona, tú no tienes que quedarte ahí. Tú ya cumpliste tu palabra, lo sueltas. Y si esa persona no te acepta el perdón, que no, ese es su problema de ellos ya, no es tuyo. Tú sigue para adelante. Amén. Sigue para adelante, la vida continúa. Porque la gente, justamente, la gente quiere hacerte sentir mal y por eso es que quiere que te quedes en ese momento. En ese momento cuando me dijiste tal cosa, cuando me hiciste esto. Y te vas a recordar. Y te hacen recordar. Y por eso no te quieren perdonar. Pero ¿sabes qué? Tú ya perdonaste. O ya le pediste perdón, ya cumpliste tu parte. La vida continúa. No permitas que nadie te mantenga en el pasado. Amén. No permitas que nadie te mantenga en el pasado. La vida continúa. No somos perfectos, cometemos errores. Muy bien, me arrepiento, pido perdón, pido disculpas y la vida continúa. Si esa persona no me quiere perdonar, ese ya es su problema de ellos. Ya no es mi problema porque yo tengo que seguir adelante. Punto C. Las desilusiones que nos afectan más son las que son provocadas por otras personas. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 21 dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lázaro, la hermana de Lázaro. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Marta? Vamos a ponernos en el zapato de Marta. Jesús era uno de los pocos amigos que tenía Lázaro. O sea, era un amigo muy importante para Jesús. Entre ellos había una relación muy cercana. Y enviaron por eso a llamarlo a Jesús para que pueda salvarle a su hermano. Y Jesús no va. ¿Cómo se sentían las hermanas? Desilusionada. Y así decías que eras amigo de mi hermano, si cuando te necesité no estuviste ahí. Por eso cuando viene Jesús le dice: ¿qué pasó? Ha muerto mi hermano. Si hubieras estado aquí. Claro, nosotros lo leemos desde otra perspectiva, pero yo creo que eso fue un reclamo. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No te preocupes, va a resucitar. Claro, ya sé que va a resucitar, pero todavía falta mucho. ¿No? Miren, estaba desilusionada. Y ella estaba herida, desilusionada por Jesús. Jesús desilusionó a alguien. Ahora, ¿fue su intención? No fue su intención. Pero había desilusionado porque ella tenía, ¿qué cosa? Una expectativa respecto a Jesús. Esperaba que Jesús dejara todo y viniera corriendo a donde estaban ellos. Eso es lo que esperaba ella. Pero Jesús tenía también sus prioridades. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces Dios nos desilusiona? ¿Alguna vez han sido desilusionados por Dios? No me digan que no. Porque no es que Dios nos falla, sino que nosotros tenemos una expectativa. Queremos que Dios se acomode a mi tiempo. Quiero que Dios se acomode a lo que yo quiero, a lo que yo digo. Y si no, me desilusiono. Señor, pero ¿por qué no estuviste ahí cuando mi hijo estaba enfermo? ¿Por qué no los curaste? Y nos desilusionamos. ¿Saben que Dios va más allá de nosotros? Por eso la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Nosotros a veces no podemos entender. Es como cuando nuestros hijos pequeñitos nos piden una cosa y sabemos que eso no es lo correcto para ellos en su tiempo, en ese momento no es bueno darle, entonces nosotros no le damos. Y desilusionamos a nuestros hijos porque él tenía una expectativa que ya le deberíamos de dar. Y se desilusionan. Pero muchas veces tenemos incluso, hermanos, miren, tenemos que a veces hasta pedirle perdón a Dios. Marta
¿Cuál fuera su actitud de Marta? Cuando Jesús llegó, dice, a la casa de Lázaro. ¿Cuál era su actitud de Marta? Estaba molesta. No se le había, no había perdonado a Jesús. Seguía con su mismo dolor y no quería estar cerca de Jesús. Y tampoco quería que su hermana esté cerca de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo es cuando una persona está desilusionada? Jesús, te me caíste. Ya, bueno, te voy a preparar algo, no, ya, vete rápido, ¿no? Pero dice que María, ¿dónde estaba? María estaba a los pies de Jesús, escuchando atentamente la palabra, la enseñanza. Pero Marta no, Marta estaba preparando las cosas, porque Marta se fijaba más en las cosas terrenales que en las cosas espirituales. Y ella estaba desilusionada de Jesús. Muchos que han sido heridos por los demás se están perdiendo de sus nuevos comienzos porque siguen abriendo las antiguas heridas, cuando lo que necesitamos es soltar y dejar atrás aquello, sin importar lo que fue, sin importar qué es injusto, ni cuánta desilusión sentimos. La mayoría de las desilusiones viene porque pensamos que es justo, ¿no? Es justo que cumplas tu promesa. Es justo que seas una buena esposa. Es justo que tú me pagues lo que me debes. Justicia, exigimos justicia. Buscamos justicia, ¿no? Pero a veces no se da. A veces no se da. Y lo que tenemos que hacer es soltar. Es verdad, a veces la justicia. ¿Saben? Hay una justicia más grande en el cielo. Espera en la justicia de Dios. Espera en la justicia de Dios. Pero hay que cumplir la justicia en la tierra. Hay que cumplir. Pero si tú crees que es injusto, espera en Dios. Espera en Él. Por ejemplo, muchas veces, sobre todo en mi centro de trabajo, fueron injustos conmigo. Fue injusto mis compañeros, que se atribuyeron cosas, por ejemplo, que yo había hecho. Logros, ¿no? Ideas creativas, algo que ha traído beneficio a la empresa, pero se atribuye a otros. ¿Cuántos conocen así, no? Compañeros de trabajo que se atribuyen tus logros, que se atribuyen lo que tú has hecho, ¿no? Déjala en la mano de Dios. Y a mí mis compañeros me decían, pero no seas sonso, anda a hablar con el jefe, esto no es justo, tienes que decirle que fue tu idea, tienes que decirle. Yo le digo, no, la Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. Yo dejo que Dios sea quien me haga justicia. Y a su debido tiempo, hermanos, la justicia de Dios es mejor que la que yo pueda lograrlo con mis propias fuerzas. Y así se daba. Porque la justicia de Dios es más grande. Por eso, si te han desilusionado, si te han fallado, si te han herido, déjalo en las manos del Señor. Tú perdona, la vida continúa, sigue adelante, sigue amando a esa persona, sigue amando a esa persona que te ha desilusionado y no mantengas en el pasado, no vuelvas la mirada atrás. En el libro de Marcos capítulo 11 versículo 15 dice: llegaron a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Jesús fue también desilusionado y también tuvo reacciones. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Jesús fue al templo, ¿para qué? Para orar. ¿A qué se va al templo? A orar. ¿Y qué encontró? Encontró una mafia ahí enquistada. Una mafia de ambulantes que se habían repartido. Eso era ya un mercado. Sus tiendas ahí diferentes. ¿Y de quién era la mafia? De los mismos sacerdotes. Los sacerdotes eran como los mafiosos que vendían los espacios para que vendan los animalitos para el sacrificio. ¿Y por qué digo mafia? Porque ¿saben qué? Estos sacerdotes, porque según la costumbre judía,
era que tú tenías que presentar un animal en sacrificio y lo entregabas al sacerdote. Y como a mucha gente venía de lejos, en esa época no había combi, no había camiones, no había nada, entonces no traían animales porque ya llegaban flacos, llegaban enfermos, llegaban muertos. Entonces llevaban dinero y por eso que se abrió el supermercado en el templo. Entonces la gente compraba su paloma, su cordero, su ternero, lo compraba y lo presentaba ante el sacerdote para que el sacerdote lo presente como un sacrificio. Y el sacerdote lo recibía a la persona y le dice: tus pecados te son perdonados, vete en paz. La persona se iba a su casa, el sacerdote metía, porque no estaba visible el lugar donde se sacrificaba, sino estaba a espaldas, estaba en un lugar donde la gente no tenía acceso. Y el sacerdote metía el animal y en vez de sacrificarlo, esperaba que la persona, el dueño, se vaya y por el otro lado volvía otra vez al mercado. Ya estaban viejos esos carneros ya, de tantas vueltas que le habían dado. Era reventa. Y así estaba dando vueltas esos animales y no presentaban sacrificio. Y Jesús por eso es que se molestó. Fue decepcionado por los sacerdotes. Y por eso dice que agarró un látigo y empezó a echar fuera. Pero Jesús no se quedó ahí, decepcionado de los sacerdotes, sino que siguió para adelante. Jesús siguió asistiendo al templo, como era su costumbre. Por eso que cuando usted ve en algún momento, Jesús dice que llega al templo y le dan el libro de Isaías para que lea. Porque Jesús siguió asistiendo. No porque decía, no, que en esa iglesia son ¿cómo se dice? Son estafadores. En esa iglesia son el pastor y las ovejas y todos los sacerdotes son tal por cual, ya no voy a la iglesia. No, Jesús seguía yendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque supo asimilar su decepción, su desilusión. Siguió creyendo en Dios a pesar de que los hombres lo pueden decepcionar. Amén. Eso nos enseña la actitud de Jesús frente a las desilusiones. Él no se quedó ahí estancado, ya nunca más voy a volver a creer en Dios, nunca más voy a creer en los sacerdotes, nunca más. No, Jesús siguió para adelante, siguió creyendo en Dios, porque Él sabía que los hombres no somos perfectos. Amén. Al enemigo le fascina engañarnos hasta tenernos sumidos en la autocompasión, la preocupación y el resentimiento. Al enemigo quiere mantenernos ahí, aplastados, en la autocompasión. ¿Cómo me han hecho a mí esto? Yo no me merezco esto. ¿No? Eso se llama autocompasión. Queremos que todo el mundo sepa que estoy triste porque alguien me decepcionó. Esa actitud no te va a ayudar a salir de esa situación. Tienes que perdonarlo, seguir para adelante. La preocupación y por último el resentimiento. El enemigo le encanta mantenerte en el resentimiento. No guardes resentimiento. Como siempre decimos, el pasado ya no se puede arreglar, pero el futuro está por delante. Y para entrar a esa vida plena, en paz, que Dios quiere para darnos, tenemos que soltar todo resentimiento y confiar en Dios y renovar nuestra mente. Como decíamos la semana pasada, no estés jugando con tus pensamientos, porque cada vez que tú juegas con esos pensamientos, esos recuerdos negativos, esos recuerdos te va a traer depresión, esos recuerdos van a volver a abrir las heridas. Mejor es olvidarlo, quitar todo resentimiento y seguir adelante. La vida continúa, la vida continúa. Habrán mejores momentos más adelante. Por eso tienes que dejar el pasado. ¿Por qué me pasó esto? Algunas personas dicen, seguro que Dios no me ama. Se sienten víctimas de Dios. Dios no contesta mis oraciones. ¿Por qué terminó en divorcio mi matrimonio? ¿Por qué se vino abajo mi negocio? ¿Por qué perdí a mi ser querido?
¿Por qué no se dieron las cosas en mi vida? Todas estas preguntas quizás no van a tener respuestas. Y no trate de encontrar respuestas. Lo mejor es confiar en Dios. Confiar en Dios. Dios sabe qué es lo mejor. Solamente hay que confiar en Él. Nada más. Confiar en Él, punto. Porque si tratas de contestar estas respuestas, si tratas de encontrar, quizás más adelante Dios te va a dar la capacidad de encontrar la respuesta. Más adelante quizás, no lo sé. A veces sí, a veces no. Como había una mujer cristiana que había sido muy fiel a Dios. Ellos se casaron ya siendo personas adultas, de 40 años. Y tuvieron intentando tener hijos y no tenían hijos. Por fin, después de 5 años de intento, tuvieron un hijo. Y para los dos, eso era una bendición de Dios. Eran personas fieles a Dios. Y nació el hijo. Estaba ahí hermoso. Pasaron creo que 1 año y de pronto el hijo cae enfermo. Y a los pocos meses muere el hijo. ¿Cómo cree que se sintieron ellos? Decepcionados. Sobre todo a la mujer le afectó demasiado. Le afectó demasiado. Señor, nosotros te pedimos un hijo y tú nos los das y ahora nos los quitas. Ella se sintió muy mal. Y estuvo 1 año así dándole vueltas y vueltas. Ahí tenía sus cosas y ahí estaba ella. Mantenía vivo el recuerdo de ese niño. Hasta que un día dice, tuvo un sueño. Y en ese sueño estaba como en el tiempo del oeste. Iban a colgar a una persona, a un joven. Y entonces dice la mujer, empieza a preguntar, ¿qué está pasando aquí? Hoy día van a colgar a una persona que merece la muerte. Y ella de curiosidad se acercó a mirar. Y como lo tenían con una capucha, no lo podía ver. Y ya cuando están a punto de poder colgarlo, le saca, dice, por última vez lo sacan la capucha. Y cuando lo ve, es su hijo que había muerto. Ahí entendió ella, dice, Dios sabe lo que hace. Seguramente que si mi hijo hubiera vivido, en algún momento, seguramente que iba a descarriarse. Y bueno, eso le consoló a ella de saber, Señor, tú sabes qué es lo mejor para él. Mejor que te lo hayas llevado cuando todavía su mente estaba todavía pura y limpia. Y de ahí simplemente ¿cómo se dice? Aceptó la muerte de su hijo, lo dejó ir y vivió contenta el resto de sus días, porque siguió la vida. Por eso no tenemos por qué dejarnos atrapados en el pasado. La vida continúa, hermanos. Hay mejores cosas por delante. Amén. Hay mejores cosas por delante. Para tu vida, para tu familia, hay mejores. Los mejores días de tu vida todavía no lo has visto. Por eso tienes que salir del pasado. No te quedes estancado. Los mejores días todavía están por venir. Espera eso. Yo espero eso. Los mejores días para mí están por venir. Amén. En el pasado habrás tenido buenas cosas. Amén. Gloria a Dios. Pero ya lo pasado está pasado. Pablo decía, ciertamente olvidando lo que queda atrás, voy para adelante. Amén. Sea bueno o sea malo, deja el pasado. Pero los mejores días están por venir. Espera, confía en Dios, mejores tiempos vienen para ti. Pero tienes que adecuarte a la palabra de Dios. Tienes que obedecer a la palabra de Dios. Cuando Dios te dice que tienes que soltar, tienes que soltar. Tienes que soltar, dejarlo ir. Porque si lo mantienes, es como tener un cadáver a tu lado. ¿Qué pasa si yo tuviera un ratón en mi bolsillo? Aunque ustedes no lo vean, lo sabrían, sí o no. Porque el olor estaría oliendo ahí a ratón muerto nomás.
Así es cuando nosotros no dejamos ir el pasado. Así es, ¿no? Ahí contaminando a todo nuestro alrededor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.